Tiene la palabra el diputado Felipe Solá. Gracias, señor presidente. Quiero decir que, como el jefe de gabinete bien sabe, Cambiemos se propuso 3 objetivos fundamentales cuando se presentó a elecciones y quiso sintetizar de esa manera su programa de gobierno. El primero fue pobreza cero. El segundo fue luchar contra el narcotráfico. Y el tercero fue unir a los argentinos. Es obvio lo de pobreza cero y lo que ha pasado con la pobreza. No lo voy a comentar, ya está clarísimo. Lo que es pésimo es haber puesto pobreza cero en lugar de disminuir la pobreza, siendo más realistas, no conocer el país haber puesto eso. Es una obligación del Estado combatir el narcotráfico, por lo tanto no era un objetivo. En todo caso triunfar, pero no están triunfando. Estamos retrocediendo frente al narcotráfico y lo vemos cotidianamente. Y eso viene pasando de antes, solo que ustedes lo pusieron como objetivo. Y el tercero es el más grave, porque yo no creo que hayan contribuido con ganas a que bajara la pobreza. Creo que la bajaron porque su programa económico es así. Yo no creo que hayan contribuido a que aumentara el narcotráfico, pero creo que han contribuido a aumentar la grieta de una manera fenomenal. Hoy tuvimos una buena sesión con jefe de gabinete, con un jefe de gabinete que se sienta mirando para acá, ya creo que eso ocurre desde hace un tiempo, y que no murmura mirando para allá sin contestarnos nada, como ocurría con el gobierno anterior. Eso sí, tuvimos un show fenomenal. Esta es una continuidad por parte del jefe de gabinete del discurso del presidente Macri del 1 de marzo. Es decir, la agresividad. La agresividad y el intento de decir, acá hay dos. Ellos que se indignan, se paran y gritan, y nosotros que les contestamos desde el futuro. Hablamos del pasado y le contestamos del futuro, porque el presente mejor no hablar de él. Entonces, es buena la sesión, pero es un inmenso show. Las dos cosas a la vez. Yo quiero hacerle preguntas, 2 o 3 preguntas sobre el papelón del correo. La primera es, ¿cómo se van a retractar? ¿Cómo se vuelve a foja cero? ¿Cómo se van a retractar si hay un acuerdo, una propuesta firmada, ¿no es cierto?, por la contraparte? No aceptada por la contraparte, pero sí ya firmada, ¿no? Y puesta en homologación judicial. ¿Cómo van a hacer para retractarse? La segunda es, ¿va a desistir Correo Argentino de los juicios contra el Estado Nacional? ¿O no va a desistir y no se tuvieron en cuenta y eso es normal? La tercera es, para hacerlas muy rápidas, la tercera es ¿qué clase de solución definitiva para la totalidad del problema comportaba el acuerdo en el concurso? Si se dejaban abiertos todos los caminos, ¿no?, para que el grupo reclamase lo que quisiera con intereses mucho más altos de lo que ofrecía, etc. Y quisiera saber también, ¿por qué eluden la cuestión de la ética? En la respuesta a la pregunta 375, eluden la cuestión de la ética pública. Es falso que haya un hueco normativo. No hay un hueco normativo. El artículo 2 de la Ley de Ética Pública dice no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. En el momento en que el Ministerio de Comunicación cerró el acuerdo con la familia Macri, estaba vigente, sigue vigente. Ahora, negar la preexistencia de este artículo es como negar la subordinación de cualquier ministro, se llaman ministros secretarios de Estado, con un guión en el medio, al señor presidente. Bueno, se lo niega, se dice no, porque ¿saben qué? El señor Aguad no tiene nada que ver con Correo. Por favor, no nos tomen el pelo, el problema no era el señor Aguad. El señor Aguad, en todo caso, se habrá equivocado o cumplió órdenes, no lo sé. Por ahí dicen también que se decidió no informarle al presidente para que no
se entorpeciera la negociación, con lo cual están admitiendo que si informaba al presidente se entorpecía la negociación. No le hacen un bien al presidente al decir eso. Pregunto concretamente también, ¿por qué si el doctor Mocoroa está sumariado por el Procurador del Tesoro y en la respuesta de la pregunta concreta, ¿no es cierto?, al tema ese, queda bien claro que el director, es la pregunta 451, queda bien claro que el director general de Asuntos Jurídicos fue instruido claramente por el ministro? ¿Por qué no hay un sumario para el ministro? Para ese ministro que vino acá diciendo que venía una comunicación de mentira, una comisión, que era una comisión del Frente Renovador, ¿no es cierto?, y que venía a sacarse encima el tema, etcétera, y ofendió. Hay un diputado que ha presentado, o está por presentar una cuestión importante, privilegio por escrito sobre el tema, nos ofendió. Y después no contestó nada y después se fue. Después de haberlo oído durante años gritar acá, como jefe de gabinete, como jefe de bloque. ¿Quién estableció los umbrales mínimos? Dice, no, hicieron una oferta, después hicieron una oferta A más 0,1 y entonces sí superaron los umbrales mínimos. ¿Qué son los umbrales mínimos? ¿Quién los puso? ¿Que una audiencia pública? ¿Quién estableció? Esos umbrales mínimos fueron inventados por el señor Aguad en ese momento. ¿Usted sabe cuánto hay de diferencia entre una oferta y la otra? Unas horas. Unas horas. Ahora resulta que de golpe, con un poquito más, ya pasaron los umbrales mínimos. Es decir, es todo un gran papelón. Un gran papelón que se resuelve con el perdón, vuelta atrás. Perdón, vuelta atrás. ¿Qué pasa con Maquer y con Flybondi? Perdón, disculpen, estamos por hacer una chanchada, volvemos para atrás. Perdón, Juan Domingo, perdón, sigue. Perdón, no, volvemos para atrás. ¿No? Disculpen, íbamos a hacer una macana, sí. A lo mejor la democracia está funcionando, porque los agarramos cada vez que van a hacer algo, tac. ¿No? Y, no, entonces no, vamos todo para triqui. Muy bien. Fuera del tema. Esas son las preguntas concretas que le hago. Quiero hacerle otra pregunta. Nosotros hicimos una ley de tierras rurales. Esa ley de tierras rurales establecía un máximo para la participación de extranjeros en la propiedad de la tierra argentina, en las compras. Un máximo muy claro, que tenía que ser reglamentado por el Poder Ejecutivo. Lo que queríamos era evitar una cosa muy concreta, no que hubiera mayor producción y productividad en la Argentina, que hay muchísima, sobre todo en la región pampeana y en el avance de los cultivos sobre las regiones extrapampeanas, lamentablemente, pero hay una productividad muy alta, sino queríamos evitar que nos vengan a comprar paisajes los extranjeros. En un mundo que se achica, comprarse un paisaje en el culo del mundo, lejos, en la Patagonia, es bueno. Y poníamos también que no podía tener lagunas o lagos de importancia o cursos de agua de importancia. Todo eso fue borrado por el decreto 820. Es decir, no me importa lo que diga el Congreso. ¿Y saben qué invocan en el decreto como fundamentos? Invocan que lo hacen a pedido SIC, a pedido de las inmobiliarias, de los intermediarios con el extranjero. Y lo dicen sin ponerse colorado, como se llamaba una nota de Patoruzú cuando yo era chico. Y lo dicen sin ponerse colorado. A pedido de las inmobiliarias. Nada menos que la ley de tierras de aquí al futuro. La tierra ya no es un bien de producción, la tierra es un pedazo de planeta ahora. Ya somos muchos y la tierra es finita. Entonces esto tiene relación directa con la soberanía. La pregunta es concreta sobre ese punto, es si nos puede informar, ahora o por escrito, cuánto se ha vendido con posterioridad al decreto 820, en su totalidad y a quién. Y sobre todo, cuánto se ha vendido aceptando los cambios del decreto 820, que exime la cuestión del 50% como máximo para los extranjeros. Quiero decirle también, señor ministro, señor jefe de gabinete, es más que los ministros, si han tenido en cuenta respecto del meneado tema del decreto 1206 del año pasado, que pasa por alto al Congreso Nacional, un pequeño detalle, con respecto a la ley de blanqueo y al artículo, creo que era 83, que todos votamos acá esa madrugada, oficialistas y no, y después la votó el Senado por unanimidad, y que decía los parientes no pueden blanquear. Bueno, sería bueno saber,
es una pregunta, si el gobierno o el Estado lleva la lista de los parientes, de los funcionarios, de los 3 poderes que han blanqueado después de que entró en vigencia la ley. O si se quiere, después que entró en vigencia el decreto, que es casi lo mismo, porque el decreto es 3 o 4 días después de la vigencia de la ley, un poco más tal vez. Sería bueno que por lo menos hicieran eso. Ya que han violado totalmente la Constitución, por lo menos que lleven cuenta de si eso ha tenido mucho impacto o no. Y vengan y nos digan, miren, mire Solá, todos los que votaron, yo la propuse, todos los que votaron, les queremos decir que no ha sido muy fuerte esto, el impacto, por lo menos. Por lo menos. Quiero preguntarle también sobre el tema que me preocupa muchísimo, que es el acuerdo propuesto y que alegra tanto a la liviana canciller Malcorra, no liviana de peso, sino liviana mentalmente, canciller Malcorra, que le alegra tanto, que es el acuerdo futuro de Mercosur con la Unión Europea. Nosotros tenemos un Mercosur agonizante, una industria en muy mal estado en este momento, es el peor momento para hacer un acuerdo internacional. La Unión Europea sabe que el grueso de la demanda para sus artículos industriales, manufacturados, y lo ha dicho, no lo voy a leer porque no tengo tiempo, va a venir de los mercados externos. Por lo tanto, dice explícitamente, tratemos de hacer que las empresas europeas consigan rebajas de aranceles de importación de los países de destino para poder vender más. Y tiene todo un plan para el 2020. Nosotros tenemos el doble de aranceles en líneas generales, Brasil y Argentina, que el que tiene la Unión Europea. Entonces van a decir de golpe, bueno, bajemos todos el 50%. Yo conozco eso. Hace 20 años discutí la rueda de Uruguay del GATT. Claro, nosotros vamos a bajar de una manera que vamos a hacer eutanasia con la industria directamente. Ellos tienen un proyecto industrial. Brasil tuvo un proyecto industrial muy importante. No sé si lo ha podido continuar en estas condiciones. Nosotros no tuvimos nunca un proyecto industrial desde hace muchísimos años. ¿No es cierto? Ahora eso sí, estamos muy contentos porque vamos a hacer un acuerdo de libre comercio. Y hay un ministro, el ministro Cabrera, que va a tener el problema que las cosas quedan filmadas hoy, que dijo que su mayor alegría sería un acuerdo, un tratado bilateral de libre comercio con los Estados Unidos. No tiene la menor idea de lo que es el perfil industrial de la Argentina, ni la situación de la industria argentina, ni la situación de las pymes, ni el perfil industrial exportador de Estados Unidos. La menor idea de lo que son las potencias relativas. Y es ministro de la producción de este país que necesita levantar la producción. En este país, cuando yo me fui de la Secretaría de Agricultura, se produjeron 10.500 millones de litros por año, con mucho menos argentinos. Ahora los chicos no pueden pagar la leche, los chicos pobres, y no toman leche porque ha aumentado la indigencia. Y la indigencia quiere decir no llego a comer al día 30. Y en los indigentes, 2.700.000, según lo mismo que decían el Observatorio Social de la Deuda Social de la UCA, lo mismo que decían, tenemos 29% de pobres en el último año del gobierno anterior, Diputado, y todos lo celebrábamos. El observatorio dice ahora que hay 32. ¿Y saben qué? Hay 600.000 nuevos indigentes. ¿Y saben qué? La mayoría de esos 200.000 nuevos indigentes son menores. ¿Saben cuánto se produce de leche ahora? No los 10.500 millones de litros del año 98. Se producen 9.000 millones de litros en una Argentina mucho más grande. ¿No es cierto? Entonces empecemos por ver las cosas como son. Menos litros, más caros. Y cuando yo produje 10.500, mejor dicho, los tamberos, el precio de la leche en polvo internacional era $1.800, ¿no es cierto? Y ahora es el doble. Entonces, digamos las cosas como son. Acá hemos visto hoy dos caras de la misma moneda. Dos caras de la misma moneda. Acá han perdido la autoridad moral en la cuestión ética. La han perdido por esas marchas atrás permanentes. La han perdido. Quiero preguntarles también si en el PAMI contrataron o no, yo no estoy bien informado, por lo tanto tengo derecho a preguntarlo, de forma directa una consultora llamada Hermes. No quisiera olvidarme de eso. ¿No es cierto? ¿Y cuál es el resultado que les dio el dictamen o digamos, el informe de dicha consultora sobre el PAMI? ¿No? Si eso influyó en el despido del señor Regazzoni o no influyó. Discúlpenme la demora. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.